WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. El encuadre político del presidente electo Javier Milei, tan lustroso y nuevo que resultaba a los ojos de sus votantes, resultó ser una jugada muy bien calculada por el establishment económico que puso a la alianza que obtuvo el tercer puesto en las elecciones al frente de los puestos claves del nuevo gobierno por venir. Más allá de las aritméticas políticas en el Congreso y en ambas cámaras, Mauricio Macri y sus secuaces jugarán su partido con comodidad, a menos que la bronca depositada en el equipo de gobierno saliente se traslade con rapidez al nuevo elenco gobernante. Dependerá en gran parte de que Milei aplique con celeridad y profundidad las medidas que anunció, pero fundamentalmente del efecto que cause en sus mismos electores. Su repentino viaje a Estados Unidos de esta semana muestra a cielo abierto que se encamina a reproducir las viejas recetas que Wall Street y sus mandantes le indiquen. No será el primer mandatario libertario del mundo, como lo anunció, porque carece de poder político y no tiene ni la intención ni la inteligencia para desafiar al hegemón, porque sabe que ese poder político que lo lleva a la Casa Rosada es tan volátil y frágil como su discurso. Sin embargo, su poder de destrucción, su poder de fuego, es lo suficientemente fuerte para dañar las estructuras que el campo nacional y popular no pudo o no supo blindar para evitar ser blanco de la ofensiva. Deberemos aprender a sobrevivir entre los escombros de la destrucción del huracán liberal, pero como nos levantamos en oportunidades anteriores, lo vamos a volver a hacer con la fortaleza de la razón, con la fuerza de las convicciones y con el condimento principal de ese invalorable campo nacional y popular que se llama solidaridad. Y estamos en una nueva edición de Nosotros los Otros con dos invitados que, a mi criterio, van a aportar un montón de experiencia, conocimiento y una mirada intelectual que creo que va a ir
en contra de esa sensación de desazón, esa sensación de angustia que tenemos muchos de nosotros por esta elección de Javier Milei al gobierno como presidente. Estoy hablando de allí por Zoom, lo tengo al doctor Jorge Rashid. Gracias, Jorge, por estar aquí en Nosotros los Otros y aportar tu palabra y tu sabiduría y tu experiencia, ¿sí? Con respecto... Gracias a vos, Levi, un abrazo grande a Héctor, que lo veo lo mismo, Jorge, tapado por un micrófono de mi Radio Caput. De tu Radio Caput, sos parte de esta radio. Me trajeron semiclandestino, por eso estoy... Bueno, y a mi derecha aquí está Héctor Recalde, abogado laboralista, veterano también como Jorge Rashid, del campo nacional y popular, del peronismo, de la militancia, cada uno en lo suyo. Y justo dos temas que me parecen, Jorge, Héctor, seguramente van a coincidir conmigo, son dos pilares fundamentales de intenciones de tocar y de transformar estructuralmente de un gobierno liberal, neoliberal, como quieran llamarlo, un gobierno conservador a lo mejor, que es el mundo del trabajo, algo que Héctor maneja desde hace muchos años, es abogado laboralista, y la salud, ¿sí? Que como médico y sanitarista que Jorge tiene las dimensiones y la profundidad de lo que se puede alterar en esa estructura, digamos, que el Estado debe brindar. Voy a empezar con Jorge, si me dejas, Héctor, que está ahí a la distancia. Jorge, primero una semblanza. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó al pueblo argentino? Le viene pasando hace 40 años. Vos decías el mundo del trabajo y el mundo de la salud, yo te agregaría el mundo de la educación, de la seguridad social, porque en realidad este es un plan, un déjà vu de los planes del Banco Mundial de los años 90, tanto Héctor, que escribió el libro, ¿cómo era? ¿La segunda o la tercera década infame? No me acuerdo cómo era el título. La tercera, y yo escribí el genocidio social neoliberal, más o menos para la misma época. Describíamos el plan estratégico del enemigo, porque yo lo llamo así, sobre el avance de la destrucción de los sistemas solidarios, de todos los sistemas solidarios. Ahí se encadenaron desde la desregulación de las obras sociales, el ataque, digamos, al intento de flexibilización laboral, la baja de los aportes, las AFJP primero con la 24241, la RT después, la aseguradora de riesgo de trabajo con la 24557, y terminaba esto en el Seguro Nacional de Salud, que es lo que quiere hacer Milei ahora, culminarlo, que se frenó justamente por la crisis del 2001. Así que me parece que este reloj atrasa en principio esos años, casi 40 años, atrasa más de 100 años cuando habla de Alberdi, habla del primer Alberdi, no habla del segundo Alberdi, ¿no? El de la autocrítica. el Alberdi que se arrepiente. Habla de la destrucción de la Argentina próspera, mintiendo, diciendo que éramos la primera potencia del mundo, pero era el país de Atahualpa Yupanqui, de las vacas gordas y los peones flacos. Así que, y para terminar, redondear, porque en radio, los tiempos de radio tienen que ser muy dinámicos, Milei y Bullrich y Macri planteaban un escenario de balotaje entre ellos, porque son intereses que son comunes en el saqueo y el canecheo argentino, pero son diferentes en quienes lo financian. A Milei lo financia BlackRock, junto con Templeton, Vanguard y el MLN de Paul Zinsser, y a Bullrich y Macri lo financia el Círculo Rojo, AEA, la Embajada de Estados Unidos y los sectores de Wall Street que están enfrentados con Trump. Así que mientras nosotros creíamos que estábamos haciendo una campaña electoral, la geopolítica a nivel internacional jugaba una batalla en el campo nuestro que le salió mal porque el pueblo argentino en una gran parte conservó una mirada patriótica consolidada en ese 44% que sacamos, que no es menor
porque es mucho más consolidada que el 55 de ellos, donde el 50% de esos votos fueron de enojo, obviamente comprensible, inflación, falta de ingresos, esta es la parte autocrítica que hay que hacer y comprender, pero también una mención a nuestros dirigentes. Muchachos, hay que escuchar más y hablar menos. Y hay que abrirse a la comunidad organizada y dejar de tener papelitos en las instituciones, porque la verdad que gestión sin ideología es lo mismo que ideología sin gestión. No sirve para nada. Héctor, ahí quisiera también como introducción, ¿no? Tu mirada, la semblanza de este momento. Bueno, en principio firmo al pie lo que acaba de decir Jorge. Y aparte de que lo dijo con una sapiencia maravillosa, nombró el número de las leyes, te robó parte de tu trabajo, ¿no? No, para robar ya está Macri, dejalo. La 24.557, esa ley yo la voté en contra y era de mi gobierno, con dictamen propio, que me costó bastante disgusto, pero no en la Cámara de Diputados, porque yo era presidente de la Comisión de Trabajo, entonces el presidente de la Comisión informa sobre estas leyes. Y yo dije, yo no puedo informar esto porque... Y además ofrecí la renuncia a la presidencia de la comisión. Me dijeron, no, vos, que sea otro que informe esto, hacé tu informe en disidencia y punto. Pero bueno, a mí me parece importante lo que decía Jorge sobre la autocrítica. Es decir, ¿qué hicimos nosotros para llegar a esto? Entonces, para no repetir los errores, no para lacerarnos. Incluso los trapitos sucios hay que lavarlos adentro, ¿no es cierto? Pero sí tener conciencia. Yo venía diciendo hace rato, lo había dicho Cristina hace 2 o 3 años cuando dijo que era imprescindible un aumento de suma fija a los trabajadores. ¿Por qué? Es decir, para mí me resulta insoportable que un gobierno peronista, un trabajador formal, inscripto, con toda la ley, con su sueldo no llega a fin de mes. Eso no es peronismo. Entonces fallamos en algo esencial, que es la distribución. Como diría Perón, la víscera más sensible es el bolsillo. Yo creo que como defensa, yo siempre digo, desde la tribuna todos hacemos goles. Hay que estar en la cancha de fútbol a ver las dificultades que hay. Pero de todas maneras, esto sucedió, es objetivo, y habrá que analizar cuáles son las responsabilidades que hubo en esto. Entonces, la verdad, no salimos adelante en la pelea. Tenemos deudas, pero muy viejas aparte. Si yo te digo que hoy estamos a casi 40 años de haber recuperado la democracia y tenemos unas 20 leyes laborales de la dictadura cívico-militar. Y no es porque no haya habido... Y la ley de entidades financieras también, ¿no? Y la de medios también, que anduvo ahí. Y la de medicamentos, sí, señor. Entonces, analizar esas cosas para ver dónde estuvo ese poder silente que nadie veía, pero que existía y que frenó estas cosas, porque proyectos había muchos montones. Entonces, y ahora hay que mirar con, digamos, en primer lugar, no de sencillez hasta que aclare. La cosa con Milei está bastante clara. Entonces, es clara por lo que venía diciendo. Es un tipo que habla como si no existiera la Constitución Nacional. Esto es una deformación profesional, pero yo tengo que hablar de lo mío. No, habla también como si no hubiese democracia, que él pudiese hacer lo que quisiese sin apelar a la ley, ¿no? A la democracia. Sí, pero violando la Constitución Nacional. Porque si él, por ejemplo, denosta el principio de justicia social que abrazamos los peronistas y un sector muy amplio que trasciende al peronismo. Y vos recorrés la Constitución Nacional y este principio tiene esa jerarquía. En el 75, inciso 19, habla de la justicia social. Pero además, cuando hablaba de los vouchers para la enseñanza también, la Constitución Nacional garantiza la enseñanza universal, gratuita, en fin, lo que teníamos nosotros. Entonces, lo que tengo que utilizar estas herramientas que mi disciplina me dio para mostrar cómo viene la mano. Por supuesto que todavía no asumió. Ya estamos de acá al 10 de diciembre, todavía podemos dar algunos estertores, alguna sorpresa puede dar nuestro gobierno. Pero bueno, creo que tenemos que tener además mucha tolerancia y relacionarnos con las compañeras y los compañeros y los que no son compañeros también. Ese es un tema interesante. Porque me parece a mí que está sufriendo el pueblo argentino. Déjame que le pregunte a Jorge qué cosas podría tocar, qué cosas son fuertes, Jorge, en el ámbito
de la salud en el ámbito de del Estado presente y solidario en la salud, porque ahí está el punto de lo que podría llegar a destruir. Ojalá que no lo haga, o resistamos nosotros de manera efectiva para que no lo haga, pero ¿cuáles son los puntos fundamentales de nuestra salud de parte del Estado, con la presencia del Estado? Mira, lo primero que tenemos que reflexionar es por qué la salud no formó parte del debate presidencial. La pandemia, una batalla ganada, porque si hubo una batalla ganada en 4 años, fue la batalla pandémica. La verdad es que el pueblo argentino le debe un reconocimiento a los trabajadores de la salud y a los trabajadores esenciales, desde los transportistas hasta los recolectores de basura. Se jugaron la vida para que millones vivan. Y sin embargo, estos crápulas, perdón el término poco académico, hablan de una cuarentena prolongada porque eso le afectó al manejo del capitalismo. Yo les pregunto, como decía Adrián Paenza, si cuando sonaban las bombas en Londres, los ricos, los pobres, los indigentes, los comerciantes, los profesionales, no corrían todos a las mismas cloacas llenas de ratas a salvar sus vidas. Y la pandemia fue eso, fue una guerra. Y el enemigo nos combatió en la calle, quemando barbijos y poniendo guillotinas y horcas con la imagen de Cristina y además movilizando, amenazándonos de muerte si no levantábamos la cuarentena. Y la Corte Suprema, corrupta, canalla y criminal, autorizó la presencialidad en las escuelas cuando todos los sanitaristas, epidemiólogos, virólogos, biólogos y obviamente todos nosotros, que yo estaba asesorando a Axel en ese momento y sigo por supuesto en eso, dijimos que era una masacre y en 3 meses murieron 42.000 personas gracias a esa Corte corrupta y criminal que le hizo caso al amparo, a la cautelar presentada por Schiaretti y por Rodríguez Larreta. Entonces, por eso no formó parte de la campaña, no formó parte del debate presidencial. Pero nosotros, indudablemente, a partir de la pandemia, a partir de haber puesto la salud en el primer plano de la agenda política, venimos desarrollando en el Instituto Patria Salud y desde hace muchos años en la Fundación Soberanía Sanitaria, ahora con Nico Kepla, con Daniel Goyán, que también fue compañero de Héctor, con nuestros compañeros y amigos que los vimos crecer desde que eran estudiantes, y nos llena de orgullo hoy lo que estamos haciendo en provincia de Buenos Aires, desde la producción pública de medicamentos hasta el Sistema Nacional Integrado, con más de 80 gremios, o sea, de las 4 patas solidarias. Y te explico rápidamente. El 91% de la inversión en salud la hacen las obras sociales gremiales, las obras sociales provinciales y el PAMI. Estas 3 son de salario diferido de trabajadores activos y pasivos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa salario diferido? Bueno, te lo puede explicar Héctor mejor que yo, pero es el descuento que se hace a los trabajadores del 3% para la obra social y encima el 3% para el PAMI. Eso es lo más solidario del mundo. Uh-huh. ¿Qué empresario aporta para el PAMI? Decime vos uno que aporte para el PAMI y no lo vas a encontrar ninguno. Bueno, millones de trabajadores argentinos aportan en un pacto intergeneracional, como lo es la previsión social también, la seguridad social y el ANSES, en aportar un 3% para sus mayores, para sus abuelos, para sus padres. Esto es maravilloso. Esto es lo que quieren destruir, porque el objetivo, con la cuarta parte de la mesa, obviamente, es el sector público hospitalario, que también se provee de fondos de trabajadores por el IVA, uh-huh. Con lo cual, indudablemente, sigue siendo un aporte de trabajadores. Integrar esos sistemas es poner las mangueras para adentro, porque ese sistema ha sido fragmentado por esos planes de los 90, ha sido estallado, entonces el sistema compra como un mercadito de barrio y no como Carrefour, digamos. Uh-huh. Pero termino con esto. No existe salud privada en la Argentina. Existe salud pública de gestión estatal, salud pública de gestión solidaria y salud pública de gestión privada, pero no privada, porque nadie puede dar prestación de salud si no es autorizado por el Ministerio de Salud correspondiente. Por eso atacan
para mercantilizar, penetrar en lucro y meter las prepagas, que no son más que entes financieros. Es lo mismo hoy tener una prepaga que ir a comprar a Frávega. Digo, sigo pasando chivos porque me gastan, ¿viste? ¿Cuántas heladeras te habrás llevado, no? Jorge, ¿y por qué no lo sabemos? A ver, si de autocrítica se trata, entre otras cosas, todo esto que vos estás contando, uno lo puede intuir, el que está metido en esto, nosotros los periodistas que por ahí podemos investigar un poquito, pero el público en general, todo esto que vos estás explicando, no lo sabe. Y entonces me pregunto, ¿qué falló en la comunicación? Todo, bien. Es una buena respuesta, está bien. Falló todo. Ahora déjame que comunicación. Y eso es fundamental porque la información es poder. Claro, bueno, ahí te pregunto, ¿qué puede tocar un gobierno neoliberal o pretendidamente neoliberal o conservador, como yo pienso que va a ser, con respecto a los derechos laborales? Con el derecho... Y va a avanzar en todo lo posible. Yo creo que, de todas maneras, nosotros tenemos un movimiento obrero con mucha historia, con mucha riqueza, que se enfrentó a las dictaduras, que apoyó gobiernos radicales como el de Alfonsín cuando Rico le quiso dar un golpe. La verdad, nuestro movimiento obrero es digno de ser poner en relieve. ¿Y en los últimos 4 años u 8 años estuvo a la altura? Bueno, para hablar coloquialmente, digamos que los dirigentes sindicales uno lo podría poner en 2 sectores. Uno, que los podemos llamar los combativos, sí, y otros los dialoguistas. Los combativos no son como las COBAS, comisiones de base en Italia, que iban al conflicto y después planteaban la reivindicación. Acá primero plantean la reivindicación, dialogan, negocian, y cuando no hay solución van al conflicto. Estos son los que llamamos los combativos. Y están los otros dialoguistas, que los hay, que dialogan. Y si no tienen ninguna solución, siguen dialogando. Ajá. Y les pedimos que pongan fecha. ¿Para cuándo? Sí, ¿Para cuándo? Entonces, como diría Serrat, entre ellos y yo hay algo personal, ¿no? Y vos lo conocés bien. Sí, pero me voy a meter en el terreno, ya que lo tenemos ahí a Jorge, de la salud. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo, las aseguradoras de riesgo de trabajo, las RT son entidades de lucro, que hacen lucro en la salud, en la prevención, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo proponía, si tenemos obras sociales, tenemos salud pública nacional, provincial, le bajamos el costo a los empresarios, porque el lucro desaparece, y la que da la prestación, sea la obra social de los sindicatos o el Ministerio de Salud Nacional o provincial, el hospital público, cobra lo neto. Es decir, de ahí para que nos acompañen los empresarios, como cuando uno plantea, tenemos una legislación laboral con la limitación de la jornada que tiene casi 100 años. Hay muchos proyectos. En este momento hay algunos hasta que dice 4 días por semana o 36 horas. Yo tímidamente había planteado bajar de 48 a 45, cuando en realidad hay muchas compañeras y compañeros que trabajan 9 horas por día, 5 días por semana. Y no lo logré. Cuando hablo del Poder Silente, que me expliquen por qué no lo logramos todo eso. Porque tuvimos además los 12 años gloriosos. Ojo, yo entusiasmadísimo con esos 12 años, pero esas cosas no las logramos. Entonces, hay que plantear la reducción de la jornada, porque esto, por aquello de Pugliese, para mostrar mi amplitud ideológica, que ya les hablé con el corazón y me contaron con el bolsillo. Sí. Corazón y bolsillo. Si vos disminuís la jornada, aumentás la productividad, bolsillo, pero también disminuir los accidentes de trabajo. Esto está probado empírica y científicamente. Y acá sí hay corazón y bolsillo, pero también reducís el costo si hay menos accidentes de trabajo. Bueno, ni hablar de la participación en la ganancia, está en la Constitución Nacional. Entonces, tenemos que, lo que hay que hacer ahora, pues, no de sencillez hasta que aclare, hay que esperar que venga Milei. Las soluciones las vamos a hablar dentro de un ratito después de la pausa. Tratemos de hablar del diagnóstico, después vemos los remedios. El diagnóstico, que con todo lo que está anunciando la conducta y las exposiciones públicas, tanto de Caputo como de Macri como de Milei, es que estamos en el horno. ¿Sí? Esto, creo que más en algún momento, cuando avance un plan antiobrero, va a haber reacción. Pero hay que esperar los tiempos, ¿no? ¿Vos, Jorge, también opinás más o menos lo mismo? Yo ya lo estoy combatiendo, antes que empiecen. Yo lo espero. No, yo creo que hay que combatirlo antes que crezcan, ¿viste? Porque es como un cáncer esto. Si lo agarrás a tiempo, por ahí lo frenás, pero
el problema de que Milei y Macri no son lo mismo. Milei es un hombre fascista, ideológicamente convencido, místico, digamos, un ser absolutamente... Impredecible, por otro lado, también. ¿Cómo? Impredecible, digo, ¿no? No sé si impredecible, porque, digamos, su base ideológica es muy firme, sabe para dónde va, quiere eso, es ideológicamente convencido y va a avanzar, aunque tenga que destruir Polonia, Rumania, Ucrania, Bulgaria, Hungría y avanzar sobre Rusia. Pero Macri no, Macri es el personaje más perverso, siniestro, mafioso que ha habido en la Argentina, y fíjate vos la suspensión de las elecciones de Boca hoy. Juega en todas las canchas, se presenta como un líder, y la verdad que mientras la justicia esté tan infectada y corrupta como está, en especial en la Corte y en la justicia federal, con muy pocas excepciones, la verdad es que el país no tiene destino democrático. La democracia está debilitada, Levi. Está absolutamente debilitada. Entonces, si está debilitada la democracia, este tipo puede avanzar independientemente de cualquier planteo, porque ya han instalado, sembrado el odio viene el caos. ¿Sabés? La teoría del caos no es de Naomi Klein. La teoría del caos viene de los años 29 de la crisis en Estados Unidos. Cuando Matt Munder le dice al presidente: no se haga problema por la crisis, porque de la crisis viene el caos, y en el caos le podemos pedir al pueblo los esfuerzos que no le podíamos pedir en épocas normales democráticas. Vamos a hacer una pausa para después tratar de hablar de qué hay que hacer, qué cosas concretas hay que hacer, si es que tenemos espacio para hacerla. Leíste a Lenin. Y bueno, uno tiene, de algún lado viene. Vos sabés que está muy bien lo que me preguntás, porque yo le pregunté a un hombre muy estudioso del peronismo si Perón había leído a Marx. Y me dice, mira, Perón leyó todo. Y por supuesto que leyó a Marx. Y yo elaboré de ahí un pensamiento propio que digo que, bueno, que la lucha de clases era desigual en el momento de Perón, y que Perón dijo, bueno, vamos a preparar a la clase obrera, armemos la clase obrera para que tenga cierta, cierto equilibrio de fuerza con respecto al poder, y podamos desarrollar una puja. Pero ojo que Perón, sí. Y esto fui testigo, pues, en charlas que tuve con él en el año 65, no en Huerta. Pero estabas en pañales vos en ese momento. Era mucho más joven que ahora. Sino en las oficinas de Jorge Antonio. Era un estadista en serio. En aquel momento, hablo de 1965, él hablaba de vos te acordarás, universalización, continentalización, ¿qué es lo que es la globalización? Hablaba del equilibrio ecológico. Bueno, sí. Entonces, vamos a la pausa. Era un estadista. Pará. Y me completás tu charla con Perón después de la pausa. Es otro precio. Hay que, pero hay que generar en el público cierta angustia. Cierta. Y la angustia, a ver si me voy. Jorge Rashid, Héctor Recalde, hacemos una pausa y enseguida volvemos. No te vayas de ahí, no te vayas de frente a la computadora. Enseguida volvemos con Nosotros los Otros en Radio Capó. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Internacional. Hamas liberó a otras 10 mujeres rehenes, entre ellas 4 de nacionalidad argentina. Así lo informó la embajada israelí en Buenos Aires en el 5º día de una tregua que establece además la puesta en libertad de presos palestinos por parte de Israel. Las argentinas israelíes liberadas son Ofelia Reutemann, Clara Marman, Gabriela Leinberg y Mia Leinberg. Además de las 10 mujeres, Hamas liberó a 2 extranjeros por fuera del acuerdo con Israel. Cristian Ritondo sostuvo que Milei y Macri hablan continuamente. El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO así lo indicó en diálogo con la prensa. El presidente Macri junto con el presidente Milei hablan continuamente, se chatean, hablan,
tienen una relación muy buena. Seguramente lo harán presencial, no lo harán presencial. Seguramente seguirán hablando, porque Mauricio, lo he visto yo personalmente, tiene un gran cariño y sabe de la responsabilidad que tiene el futuro presidente. Además, aseguró que aún no se habló de confluir en un interbloque en la Cámara Baja entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Entre Ríos. Los docentes rechazaron una propuesta salarial y pararán 3 días a partir de mañana. La Asociación Gremial del Magisterio Entrerriano, el gremio docente mayoritario, decidió rechazar nuevamente la propuesta de un aumento salarial del 8,3% con los saberes de noviembre. El reclamo parte de que las paritarias de meses anteriores colocaron a los salarios un 7% por encima de la inflación y con esta nueva propuesta esa diferencia baja a un 2,5%. Más información en telam.com.ar. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Así es, seguimos en Nosotros los Otros con toda la veteranía puesta aquí en la mesa y en los micrófonos de Radio Caput. Jorge Rashid, que nos atendió por Zoom, no se tomó ningún Didi, ningún Over, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el amigo Héctor Recalde, también otro militante con mucha experiencia. Les pregunto, vos estabas contando lo de Perón. Terminá de contar lo de Perón, tus encuentros sobre la lectura de Perón, política internacional, bueno, que me parece importante. Y después vamos con Jorge, que le quiero... Sí, sería muy largo. Te digo, él me contaba que tenía contacto con los grandes líderes mundiales. En aquel momento Mao Zedong, Fidel Castro, etcétera, etcétera. Anécdotas de ellos, que algunas puedo contar y otras no puedo contar. Pero aparte, era tan llano que parecía que yo fuera un hermano menor cuando me trataba. Voy a contar una anécdota que sí puedo contar, para mostrar además la característica de la personalidad. Era invierno, en Madrid, el Paseo de la Castellana 60, y se va a poner un lindo, sobre todo de piel de camello que tiene. Entonces yo de puro alcahuete lo ayudo a ponerse el sobre todo. Me mira, me guiña el ojo y dice: mi hijito, en la lucha entre el hombre y el sobre todo, siempre ganó el sobre todo. Bueno, un estadista de eso que te desciende a tratarme como un hermano menor. Yo lo que hacía referencia es si había leído a Marx, porque el amigo Jorge me marcó que la metodología de pensamiento tenía que ver con la historia de cada uno de nosotros, de dónde viene. Jorge, ¿qué tenemos que hacer de aquí en más? ¿Cuál es la metodología de militancia? ¿Qué es lo que vos ves en el futuro más inmediato? De Marx, antes que se enojen los compañeros peronistas, Perón en Conducción Política dice, y después alguna vez lo escuchamos de su propia boca, que había solamente dos ideologías que intentaban dar respuesta a la totalidad de la problemática del hombre: el marxismo y el cristianismo. Él hace del cristianismo lo ecuménico, digamos. Sí, sí. Dice textualmente. Y después discusiones profundas con
con compañeros como Fermín Chávez, decía que en las discusiones con Perón, yo tuve otras charlas con Perón, tuve dos, pero después ya en el 73, Fermín, que estaba conmigo en la Universidad de Lomas, me contaba de que Perón decía, porque el marxismo está muy bien para Europa, es correcto para Europa, es correcto para los países desarrollados, es correcto para lo que vivía Marx en 1848, pero estaba tan desubicado que quería colgarlo de un árbol a Bolívar, fíjate vos, así que no entendía nada de lo que pasaba en la lucha de liberación nacional en América Latina. Por lo tanto, Perón es la síntesis del pensamiento americano, mestizo, profundo, criollo, de 500 años, de un tipo que dijo barco y otro que dijo tierra. Todo ese periodo hubo luchas populares a lo largo de la historia que Perón logra sintetizar en un corpus de ideas que es justamente el Congreso de Filosofía de Mendoza y su herramienta fundamental, que es la comunidad organizada. Por eso esto hay que hablarlo mucho con los compañeros, pero no explicarle cómo fue el 17 de octubre, ¿viste? Eso. El Perón vivo es el Perón filosófico, el que sigue dando respuesta a la demanda de la hora actual. ¿Y hacia dónde vamos? Es justamente hacia ahí. Yo creo que sin construcción de comunidad organizada no hay posibilidad de rectificar los rumbos de esta democracia debilitada. Nos falta escuchar al otro, nos falta vivir en el disenso. Hay una frase que me dijo aquí un entrevistado que la repito cada vez que puedo y en cada programa, y que me decía, no estamos sabiendo vivir en el disenso. En realidad no es así, yo no comparto eso. Yo vivo en el disenso de los sectores patrióticos, pero tengo enemigos. El que quiere entregar Malvinas no puede ser un compatriota nuestro. Pero el que quiere entregar la Patagonia Austral no puede ser un compatriota. Si viene la comandante del Comando Sur, la general Richardson, y nos amenaza de impedir las inversiones chinas y rusas, es una declaración de guerra acá y en la China, en cualquier lado del mundo. Y sin embargo nadie alzó la voz para decir, por lo menos la declaramos persona no grata. Nada. Y la verdad que eso a mí, como militante viejo, peronista, no muy combativo, soy bastante dialoguista. Hasta cuentan nuestros recursos naturales, el litio entre ellos, como si fueran recursos de la humanidad de ellos. Nuestros, dicen, sí, nuestros. Porque hay un diseño, yo le voy a decir algo. Una mujer, que no sé qué, una militar. Esto está en un libro que se llama La Guerra Híbrida, de Andrei Gromyko, donde hablaba de justamente actuar sobre las emociones, generar sentimientos antigubernamentales, crear líderes sin historia política. Está escrito hace 15 años. Y el diseño de hoy es una fractura de la Argentina en 4 países o en 4 zonas. La Patagonia Austral con el mar territorial, la Antártida, los pasos bioceánicos, una zona, Vaca Muerta, Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, para llevarse esos litios, Salta, Jujuy y Tucumán, y la zona agrícola ganadera para seguir alimentando los chanchos del mundo mientras el pueblo se muere de hambre. Esto es la realidad de lo que está pasando en el nuevo colonialismo, que hoy obviamente los grandes pensadores latinoamericanos, como Dussel, que se nos acaba de morir, o como Grofogel, o como Rafael Bautista Segales, dicen ya no es coloniaje, esto es colonialidad, porque se implementa de miles de formas diferentes a la que era el coloniaje habitual. Una de ellas es la fragmentación de la sociedad y de la opinión pública, que lo vienen haciendo con muchísima maestría. Héctor, ¿tenés alguna observación? No. Podemos, quería agregar que ya ahora, están viniendo sobre cosas que las llevamos en el alma, como puede ser YPF, como puede ser Aerolíneas. Van a venir a privatizar todo lo que puedan privatizar. Y el río, que sigue también ahí a favor de ellos, ¿no? La mal llamada hidrovía, el río Paraná, que es el lugar de salida. Quieren privatizar el mar. Sí, eso también lo han elaborado. Bueno, la cuestión es cómo le hacemos frente a todo esto. Era un cuento que contaba el general Perón. A ver. Uno le propone a otro hacer una empresa naviera. Dice, mira, vos tenés que conseguir
la tripulación, los barcos, la carga, los seguros, y vos qué vas a poner, yo el mar. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Ustedes que tienen experiencia en la resistencia, tienen experiencia... porque me parece, a ver si si me equivoco, la puja sigue siendo la misma. La puja es son otros personajes. La acumulación de capital y por el otro lado el trabajo, ¿no? Y quién se queda con el trabajo del otro, de la masa. Trataré de sintetizar. Nosotros tenemos la historia del peronismo como base. Segundo, tenemos la historia más reciente de los 4 años de Macri. Bueno, hay que, en alguna medida, con otros argumentos, otras realidades, pero repetimos la historia. Y es la militancia. Pero ¿por qué no podemos perpetuar las conquistas? ¿Por qué están ahora cuestionadas las conquistas? Eso es muy claro. Porque tenemos una constitución de 1994 que nos fragmenta, una constitución que es el pacto de Menem-Alfonsín, por más que a algunos no le gusten, porque sin Alfonsín no se hubiese hecho, que fragmenta justamente los sistemas solidarios de educación, de salud y previsionales, que después se pueden reparar cuando vienen los 12 años hermosos que tuvimos con Néstor y Cristina, pero que no alcanzaron para atacar las causas estructurales de la dependencia, como podría ser una nueva constitución de derechos. Sí, la del 49 diría yo. Volver a la del 49. La del 49. Claro, pero ayornándola con las nuevas, la incorporación de tecnología. La nueva constitución peronista del siglo XXI, con todos los derechos, porque yo quiero, Héctor, que en esa constitución figuren las 19 vacunas gratuitas y obligatorias. Por supuesto. Y volviendo a mi campo, lo que no sabe el pueblo argentino es que ahora las vacunas, las 19 vacunas que no van a ser gratuitas, sí van a ser obligatorias para que los chicos vayan a la escuela. Le va a salir por hijo a cada familia $1 millón de pesos por año. Esto no lo dice nadie. Este es el costo de las vacunas, porque nosotros las vacunas las compramos a través de la OPS a un 20% de su valor, porque las compra el Estado. Si las deja de comprar el Estado, el valor de la vacuna es $1 millón de pesos por hijo. La familia que tiene 5 hijos se va a querer suicidar con las vacunas, porque sin las vacunas no va a poder ir a la escuela. Eso tiene que ver con la quita de subsidios que están planificando. No, en realidad esto tiene que ver con... No, pero digo que en paralelo, no es lo mismo, Jorge. Claro, pero subsidio... para atacar el bolsillo de los trabajadores es la quita de subsidios. Que dice, ¿por qué vamos a estar bancando? En realidad, si quitan los subsidios al transporte, no llegan no a fin de mes, no pasan la primera semana con los sueldos que una vez ahora. Cristina no dijo, a trabajar. Una vez Cristina dijo, le estamos llevando la fuerza laboral subsidiada. Es decir, lo hizo notar, porque dice, si lo tienen que pagar ustedes los industriales, le va a salir mucho más caro. ¿Sí? Le estamos llevando a fuerza laboral y no lo quieren reconocer. El antiperonismo es a flor de piel la cuestión, ¿no? Es decir, hay un antiperonismo eso también que ideológicamente los ubica en la sin razón, aún perdiendo dinero. En realidad los empresarios argentinos, en su mayoría, Techín, por ejemplo, que acaba de poner al nuevo presidente de YPF, sí, a Marín, que es justamente de una empresa petrolera de Techín, que va a cargo ahora de YPF, como bien decía Jaureche, con el manual del almacenero. Claro, entonces yo me pregunto, nosotros trabajamos mucho sobre el peronismo, porque Perón, insisto, nos sigue dando respuestas 60 días antes de morir en modelo argentino para un proyecto nacional. Eso que yo les recomiendo a todos los que quieren ser, por lo menos del movimiento nacional, que lo lean, no necesariamente tienen que ser peronistas, pero hace 48 años nos decía, los estados-nación van a ser muy débiles frente al avance del imperialismo, y solamente, lo que decía recién Héctor, los bloques continentales o los países continentales se van a sentar en la mesa de discusiones. Y de ahí viene lo del UNASUR y su dilución. Macri fue el que con el Grupo de Lima y Trump con la Alianza del Pacífico y Obama también boicoteó y destruyeron el UNASUR. Sí, boicotearon el UNASUR. Y en su momento el ALCA. ¿Por qué Lula es tan amigo nuestro? ¿Es amigo porque nos quiere abrazar? No, además nos necesitaba, porque sin la Argentina Lula no puede reconstruir su poder sobre la posibilidad
de reconstruir el UNASUR y la CELAC para enfrentar al enemigo. Está claro. Héctor, ¿hay alguna posibilidad de construir la burguesía nacional? Algo que Perón no pudo hacer, lo voltearon antes y que Néstor intentó y tampoco pudo. No, la presencia de Helvar, por ejemplo, fue una cosa trascendente. Era nuestro capitalismo nacional. Sí. Estar impregnado, claro que todo. Bueno, todo ese grupo terminó en Cana después, es decir, terminó exiliado en Cana. Y los corruptos en libertad. Eso pasó siempre. Entonces, yo creo que por supuesto que es posible. Hay grupos en este momento empresarios que están levantando banderas nacionales y populares. Porque además en autodefensa. Pero son grupos más que nada de pymes, me parece. Son las pymes, claro. Sí. Pero el gran empresariado. El gran empresariado. No solamente es el interés, sino hay una excesiva ideologización en contra del peronismo en muchos de los grandes empresarios. Es decir, el olor al peronismo los aterra. Esto está pasando. Pero nosotros tenemos que trabajar con los propios y tratar de ampliar también el horizonte, no solamente con el peronismo, sino con sectores que a lo mejor están en el lado nacional y popular, con los matices que tengan. Abrir los brazos y decir, es tan enorme el retroceso que las fuerzas propias no alcanzan. ¿Deberíamos tener una democracia más participativa? Absolutamente. No ir solamente a votar una vez cada 4 años. Además, ¿Cómo se hace eso? Bueno, habría que hacer una reforma constitucional muy importante, porque aparte el desgaste que significa votar cada 2 años, ¿no? Obvio. Y ahí Perón era muy claro, porque Perón decía, justamente en la comunidad organizada, la derrotar el sistema demoliberal burgués, porque te ubica como testigo de la historia del pueblo. Y el pueblo tiene que ser protagonista instituyente a partir de una nueva constitución. Claro. Tiene que haber poder popular constituido. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles serían esas instituciones? Con la constitución. ¿Pero cuáles serían? La constitución a través de mecanismos legales constitucionales para destituir al presidente que te miente en la campaña electoral. Había en la reforma del 94, que obviamente es lo que dice... Es una reforma fallida, digamos. Lo que dice Jorge, sus orígenes y las razones de sus orígenes son compartidos. Pero había algunas herramientas que tienen que ver con la participación popular. Nosotros en el movimiento obrero lo utilizamos, que fue la iniciativa popular. Había que juntar una cantidad de firmas para presentar un proyecto de ley. Y eso hacía que se hizo desde el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, estaban Palacios, Gualdini y Moyano, ¿no? Y salieron a juntar firmas. Y presentamos el proyecto de ley de iniciativa popular tenía, creo, si no me acuerdo más, 143 años. Yo, obviamente, participé en la elaboración. Y era el apoderado de ese grupo para presentar. O sea que lo que pasa es que eso socializaba la participación, la información, y había, es decir, el laburante tenía en sus manos un instrumento para mejorar su situación. Y ahí, digamos, hubo congresos, jornadas, etcétera, etcétera. No fue una cosa Héctor, de gabinete. Héctor, vos como abogado, ¿me podés explicar, y poder explicar a los oyentes, porque yo tampoco la tengo con conocimiento profundo, la ley de entidades financieras, qué es lo que limita, qué es lo que no limita y qué es lo que nos perjudica desde el punto de vista de la economía y favorece al gran capital? Y porque fue una ley pergenial. Yo, obviamente, soy un abogado de Troyangosta, soy laboralista. ¿Querés que te explique? Pero la intencionalidad era laburar para el capital, no para la producción, no para la industria, no para el comercio, los servicios, sino para el manejo de los capitales. Bueno, que lo mismo pasó con la ley de medios. La ley de medios no era para que haya libertad de prensa y todo el mundo se informe, sino para favorecer a Mañeto y compañía. Bueno. Y estos son... Pero quería agregar algo más. Hablaron de la Corte, Jorge hablaba de la Corte Suprema. Yo me cansé de escribir, con mi firma y hablar, una crítica muy seria a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Yo por eso no hablo de la justicia, sino del Poder Judicial. La justicia es un valor. Sí, pero por supuesto, Clarín no me hace 70 años que no me publica nada. Pero donde me podían publicar, yo publiqué página 12, y también El cohete a la luna, que me publica también, pero criticando más allá de las personas. Incluso nosotros tenemos 2 integrantes de la Corte Suprema, que yo pleiteo, tengo pleitos en la Corte, pero no voy a dejar de decir lo que pienso.
Rosati y Rosenkrantz fueron nombrados por el Poder Ejecutivo Macri en comisión a la Corte. ¿Me podés decir qué independencia tiene alguien que está en comisión? Bueno, después el Senado corrige, pero después el Senado corrige, el vicio de origen está ahí, bueno, la mácula sí, está ahí. pero y hay, Rosati, sí, además ahora se autonombró presidente del Consejo de la Magistratura. Claro, pero ahí tenemos algo problema, Jorge lo mencionó así de costado. Hay peronistas que le dieron gobernabilidad a Macri. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y ahora no va a haber peronistas esto funciona por la debilidad doctrinaria que existe, pero yo quiero decirles, perdón, Jorge, decirle a la audiencia. Pero un segundo, a ver. No es solamente debilidad doctrinaria. Ahora voy a decir que a qué me refiero. Continúa. La debilidad, vos decís que la debilidad es la víscera esa. Sin anestesia y sin vaselina, mira, las dos cosas. Dale. Te voy a decir, lo que viene es el modo de la vida, de la política y del accionar de las nuevas generaciones de los Axel, no por Axel, sino esa austeridad necesaria que necesitamos para recomponer valores y virtudes, porque el otro modo es el modo de los Insaurralde, que no nos lleva no solamente a la degradación, sino que además denota una profunda falta de concepción doctrinaria y de apego al compromiso con el pueblo. Entonces, hay modos. Preguntémonos por qué está ganando Kicillof. Así como ganó la gobernación con un Clio y con Carlitos Bianco, con Carly Bianco al lado, ahora ganó la gobernación porque en nuestro caso particular, con Daniel Goyán y con Nico Keplak, inventamos el MOSAPRO, el Movimiento de Salud Provincial, donde recorrimos prácticamente 100 ciudades, 100 municipios, 100 en 2 meses y medio, haciendo reuniones con quienes, con la excusa de la salud, MOSAPRO, Movimiento de Salud Provincial, incorporando los clubes de fútbol, incorporando los bomberos voluntarios, incorporando los movimientos sociales, porque la salud es algo que transcurre en toda la vida, es decir, desde el nacimiento hasta la muerte, y te da la posibilidad de la organización popular permanente. Eso sería la democracia participativa, es decir, de algún modo está institucionalizada la participación del estamento social. Quiero aprovechar que Jorge lo menciona Axel Kicillof, porque está en una zona de riesgo. No hay ninguna provincia que pueda manejarse sola sin recursos de la nación. Entonces hay que apoyar, hay que rodearlo, Axel. Yo lo conozco yo era abogado de TNT, en económicas tontos pero no tanto. Tontos pero no tanto. Yo siempre me dediqué a la juventud, eso quiero decirlo. En económica estaba tonto pero no tanto. Y me consta porque me dio bola a mí cuando yo era joven. ¿Cómo te gustaría, Jorge? Sí, papá. Y en derecho está non bis in idem. Está Mariano Recalde, estaba en eso. O sea que el contacto con la juventud para mí siempre fue prioritario, ahora mismo, porque realmente ahí está la fuerza del futuro. Pero quiero insistir con que hay que rodearlo a Axel, hay que apoyarlo a Axel, hay que militarlo a Axel, porque no solamente por lo que significa él, lo que significa la provincia de Buenos Aires, sino por los ataques que va a recibir, fundamentalmente apuntándolo a la víscera más sensible, que es el presupuesto. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera aprovechar la carrera de ustedes, la veteranía, por decirlo de Jorge, algo, sí. De ambos, no te hagas el muchachón. Yo soy JP, Bueno, está bien. Cobato peronista. Militás el ansebo, me parece. Además transitamos del MTA juntos prácticamente desde aquel año 93. Bueno, yo quiero pedirles a los dos, y en virtud de la ascendencia que tienen ambos y de la experiencia que tienen ambos, ¿cómo sobrellevamos esta situación? No del modo angustioso que la estamos viviendo, sino tratando de interpretar la realidad y cómo hacerle frente a esta situación que es, sin ninguna duda, adversa. Y un poco, digo, como para apoyarnos, para poder salir entre todos, para hacer ese clic que debería haber, que es
somos todos juntos los que nos salvamos, no nos salvamos de a uno. Yo conté una experiencia muy cercana. Dale. La semana pasada hicieron una cena, teníamos 250, 300 abogados y abogadas laboralistas. Y la verdad, pues yo soy más veterano. Entonces tenía una bronca incontenible. Pero esa bronca vos la transmitís, la transformás en energía y hay mucha pasión en esto. Los militantes tenemos pasión. Entonces el tema es cómo vamos canalizando esa pasión que tenemos para buscar los objetivos que son nuestros. Obviamente, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y buscar que haya soberanía política, independencia económica y justicia social. Tenemos las banderas, tenemos los herramientas, tenemos compañeros y compañeros. Tenemos todo para hacerlo. Hay que poner las ganas y vas a ver cómo esto vamos a salir adelante, porque es la historia de nuestra vida, ¿no? Jorge. La verdad es que estamos haciéndolo, me parece, en provincia. Nosotros estamos formando desde promotores y agentes sanitarios con vocación política. 4.000 formamos en la pospandemia, así que imagínate, lo hacemos a través de los institutos de formación que tenemos. Estamos trabajando en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo con miles de compañeros. Yo en trabajo social doy ahí salud pública. Y la verdad es que nuestro trabajo en el MOSAPRO ha dado como resultante que ahora nos aboquemos a darle institucionalidad política a un movimiento sanitario. Y esto me parece una herramienta esencial para enfrentar a los enemigos de adentro y de afuera que se vienen sobre Axel Kicillof. Porque no nos engañemos, vienen de adentro y de afuera. Pero esto hay que decirlo con todas las letras. ¿Le podés poner nombre a los de adentro? Porque si no le ponemos nombre, a los de afuera ya sabemos. Le pongo el nombre del canibalismo interno que hemos tenido últimamente, que hay que despojarse del canibalismo y de los sectarismos. Si logramos eso, y nosotros lo aconsejamos como viejos peronistas, vamos a estar dando una contribución muy firme a la unidad de concepción que tiene que ser, como bien decía Héctor, en función de ejes estratégicos, analizando primero la política internacional que cambió el mundo, giró hacia el oriente, no hay más visión atlántica y el imperio unipolar defendiéndose viene por nosotros. Así que levantemos la cabeza, luchemos con las luchas sectoriales que se van a dar, que van a tener conducciones, porque va a tener conducción gremial, conducción de movimientos sociales, pero pensemos en que necesitamos una conducción de conjunto que totalice y que hoy todavía no está vigente. Señores Héctor Recalde, señor Jorge Rashid, les agradezco infinitamente. Me encantaría que podamos dentro de unos meses volver a repetir esto ya con un poquito más de claridad de cómo se despierta este león, o se convierte en gato, o se convierte en rata. Ustedes interpretarán, será mi ley. Y podamos volver a transmitir esta sensación de que tenemos las armas, tenemos la convicción y tenemos la razón. Me parece que fundamentalmente tenemos la razón porque nos apoyamos en la solidaridad, en el compañero. Les agradezco que hayan estado aquí. Gracias a vos, Levi, pero escuchemos a los compañeros, escuchemos mucho más de lo que hemos escuchado hasta ahora. Me parece muy bien para cerrar. Y nosotros le agradecemos a Martín Loza ahí en los controles y nos encontramos dentro de una semana aquí, martes 17 horas en Nosotros Otros. Gracias. Un abrazo y gracias. Chao, Héctor, querido. Chao, Jorge. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¿Querés arrancar la mañana?